para edificarnos juntos, para adorarle, para bendecirle. Quiero que demos un fuerte aplauso porque después de varias semanas sirviendo en otros lugares, pues tenemos a Elliot y a Leana de regreso. No nada más denle aplauso porque cumplió años a Leana en la semana. Dios les ha permitido ser bendición y recibir bendición también en Houston, en Oklahoma, donde han estado sirviendo al Señor. Así que vamos a dar un fuerte aplauso de bienvenida, de regreso. Y bueno, de gozo, porque nos da gozo verles una vez más aquí entre nosotros. La conclusión del domingo pasado la tienes ahí en pantalla. Fue el famoso proceso de discipulado, del desarrollo de discípulos incondicionales. Ya no lo voy a explicar porque ya lo expliqué el domingo pasado, solo te lo pongo de referencia para que lo tengas en mente y para que recuerdes lo que dice la siguiente pantalla. La iglesia dice ahí, léelo conmigo. Hasta ahí. La iglesia es responsable de definir el proceso de discipulado. ¿Quedó ya definido el proceso, sí o no? Contéstenme. Sí. ¿Cuál es el proceso si les preguntan? Otra vez, es la pantalla anterior, ahí está. Eso es lo que queremos de cada persona que forma parte de Dunamis, que pase por estas fases, que pase por estas etapas y que pueda llegar a la meta, que es precisamente llegar a la incondicionalidad, donde ya Dios nos establece como padres dentro de la segmentación natural de la iglesia. Y es allí también donde Dios toma de los padres a los que serán los ciudadanos responsables, los líderes de la iglesia, los pastores y los misioneros, cuando llegas a esta fase final. ¿Sí? ¿Y sabes qué sucede? El ciclo se repite constantemente. Los que llegan hasta esa última etapa se encargan de mentorear y de ejemplificar, de animar a los que van llegando, para que el ciclo esté siempre en constante movimiento. Ahora, la primera parte de esta pantalla está clara, está definida. ¿Qué dice la segunda parte? Léelo conmigo. Tú y yo somos responsables de marcar el ritmo al cual queremos crecer. Mi pregunta aquí es, la iglesia como cuerpo ya definió su proceso, pero la iglesia como cada individuo, como cada miembro, te pregunto de manera personal, ¿ya también tú definiste el ritmo al cual quieres crecer? ¿Sí se entiende la pregunta? Miren, vamos a Hebreos capítulo 5. Hoy vamos a ver qué es lo que sucede cuando nos determinamos y nos proponemos crecer a un buen ritmo dentro del proceso del desarrollo de discípulos incondicionales. Pero también vamos a ver qué es lo que sucede cuando no decidimos crecer, cuando nos quedamos estancados, qué es lo que pasa con todo el sistema y con todo el proceso. Vamos a leer la palabra, es Hebreos. Por favor, checa si alguien no encuentra el libro en la Biblia, auxíliale, ayúdale. Si ves que no trae una Biblia, pues compártela, acércale una. Versículo 11, Hebreos 5:11. ¿Lo tienen? Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto ustedes se han vuelto tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante rumbo a la madurez o rumbo a la perfección, como dice en algunas Biblias. Allí encuentro yo una exhortación del autor de la carta de los Hebreos a que aceleremos el paso, a que definamos de una vez por todas que queremos crecer a un ritmo constante, a que no nos detengamos, a que no nos estanquemos. No sé si apreciaste algunas palabras claves durante la lectura. Yo veo que esta carta dirigida a los judíos de ese tiempo, a los hebreos de ese tiempo, dice que ellos se han vuelto tardos. ¿Lo leíste? En el verso 11, ustedes se han vuelto o se han hecho tardos para oír. Es decir, que algunos hebreos a los que va dirigida esta carta tenían problemas para oír la palabra de Dios, quizás como muchos de nosotros hoy día, que se involucran en tantas cosas durante el día que no tienen tiempo para oír la palabra de Dios, que tienen tantos compromisos los domingos por la mañana que no vienen para oír la palabra de Dios. Si una persona está batallando para oír la palabra de Dios, ¿tú crees que esa persona es un hacedor de la palabra? ¿Cómo va a hacer la palabra si primero no la está ni siquiera escuchando? Así que imagínense el ritmo tan lento, el proceso de crecimiento para estos hermanos de esta carta de Hebreos iba demasiado aletargado. Se había detenido por cuanto se habían vuelto tardos para oír, y más tardos pues para ser hacedores de la palabra. Más palabras claves de estos versos dice: ustedes ya deberían de ser, en el verso 12, ¿qué dice? Después de tantos años, ustedes ya deberían de ser maestros. Y los maestros de la palabra son aquellos que llegan ¿a qué nivel? Al nivel de padres, ¿no? Es de ahí de donde Dios toma a su liderazgo para ministrar a la iglesia. Pero estos se habían quedado en un nivel inferior. ¿Dónde se quedaron? Versículo 13. Porque ustedes son, ¿qué son? Niños. Dijimos que los niños, los hijos, eran el nivel 1, el nivel de entrada. Entonces, los cristianos de esta época se habían acumulado, atorado todos en el nivel 1. Y ustedes saben, porque ya se los dije en domingos anteriores, los niños son egoístas, los niños pequeños son demandantes, solo quieren la atención para ellos mismos, son indefensos porque todavía no les puedes encargar que hagan muchas cosas solos, porque necesitan la ayuda de alguien más, la supervisión de alguien más, el ejemplo de alguien más. Entonces nos roban demasiado tiempo, energía y recursos.
Cuando una iglesia está plagada de niños, y acuérdense que estamos diciendo niños en cuanto a madurez espiritual, no en cuanto a edad. Qué bueno que tengamos muchos niños en cuanto a edad, porque son el futuro de nuestra iglesia. Pero me refiero en cuanto a madurez. Cuando la iglesia está llena de niños, en vez de ser iglesia, se convierte en una guardería, donde solo 3 o 4 se vuelven locos para poder cuidar a todos los niños. Y estos niños, como no quieren crecer, como no quieren madurar, como no quieren avanzar en su proceso, siguen y siguen demandando. Otra característica de los niños: nunca sacian, siempre están insatisfechos. Terminas de jugar con ellos una cosa cuando ya quieren jugar a otra. ¿Cierto o no, hermano? Usted que tiene 2 nietecitos en esas edades, ¿sí? Yo me imagino que la hermana Nora debe ir cada día a la cama exhausta después de pasar todo el día con sus nietos, porque así son ellos. Hablamos de niños en cuanto a edad allí, en ese ejemplo, pero cuando hablamos de niños dentro de la iglesia en cuanto a madurez, qué cansado es el estarles atendiendo una y otra y otra y otra vez. Y si por ahí llegas a fallar, ¿sabes qué pasa? Luego te lo reclaman, te lo señalan, te lo acusan, te lo demandan, porque esas son las características de los niños. Por eso la iglesia debe proponerse avanzar hacia la madurez. ¿Qué más tenemos en estos versos de Hebreos? Dice que estos niños no pueden digerir, probar el alimento sólido. Por lo tanto, solo se les puede alimentar ¿con qué dice allí? A ver, Carla, levántalo. Ahí está. Pura lechita, puro biberón. Como dice un cronista de fútbol, su lechita y a dormir. Es todo lo que pueden mamar, probar los niños. Si tú les quieres meter alimento sólido de la palabra de Dios, no son capaces de resistirlo. Trata de meterle un filete New York a un niño de 1 año, año y medio, 2, no va a poder. Lo va a chupar, lo va a babear, pero no lo va a degustar y a disfrutar como tú o como yo. ¿Por qué tú y yo sí lo disfrutamos? Porque somos adultos, porque tenemos todos los dientes, porque qué rico sabe un filete de estos. Si te dan a escoger a ti, hermano, adulto de edad, entre una carnita asada o unas 5 o 6 biberones de leche con juguito y de diferentes sabores, ¿qué escoges? ¿Cuál prefieres? Aunque el biberón traiga Coca-Cola, yo creo que escogerías la carnita asada. Ya nosotros, los adultos, ya no estamos para biberones. Sería hasta ofensivo que tú me invites a tu casa y me ofrezcas un biberón. Tenga, pastor, tómese uno. Pero ¿por qué para las cosas de Dios, para la madurez espiritual, por qué allí sí nos siguen encantando los biberones? ¿Por qué para unas cosas queremos ser muy maduros y para otras no? El Señor, a través de su palabra, nos anima a avanzar. Otra cosa que yo veo en estos pasajes, dice que los hermanos hebreos se quedaron como niños porque se volvieron inexpertos en la palabra. Versículo 13, ¿ya lo viste? Dice allí la palabra inexpertos. ¿En qué? En la palabra de justicia.
No lo vamos a esconder, no lo vamos a negar. Pero un elemento clave del crecimiento de cada persona como un discípulo incondicional de Cristo es su amor por la palabra de Dios. Entre más consumas de la palabra de Dios, más fuerte estarás espiritualmente. Más entrenado estarás para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero si tú quieres crecer sin comer de la palabra de Dios, discúlpame, pero no vas a poder. Espiritualmente hablando, vas a estar desnutrido. No vas a tener las fuerzas, los nutrientes que requieres para enfrentar la vida cristiana. Observa, en cambio, lo que dice el verso 14. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Dice, para los que han alcanzado madurez, para los padres espirituales. ¿Quiénes son estos? Los que por el uso, por la práctica, tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Dónde adquieres ese discernimiento? En la palabra de Dios. Los que quieren avanzar hasta convertirse en padres dentro de la iglesia, padres espirituales, gente madura, necesitan consumir, alimentarse cada vez más y más y más de la palabra de Dios. Por último, en el verso 1 del capítulo 6 dice: por favor, ya basta de seguir con la lechita, ya basta de querer biberones, ya basta de que les sigamos enseñando las básicas de la vida cristiana. Avancen, avancen, vayan adelante a la madurez. Allí está la instigación de parte del autor de Hebreos, de parte de Dios, para que avancemos rumbo a la madurez. Hay otros pasajes en la Biblia. Por ejemplo, Pablo menciona en Efesios 4:15 que crezcamos en todo. Y el mismo Pablo dice en Colosenses 1:10, crezcan en el conocimiento de Dios. Si queremos crecer, tenemos que avanzar. Y si queremos avanzar, tenemos que fortalecernos cada vez más en la palabra de Dios. Ella debe ser nuestra guía, nuestro alimento, nuestro fundamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú, como miembro de esta iglesia, como miembro de la familia de Dios, decides que no quieres crecer? Decides, yo me quiero quedar siendo un niño, y no crezco, y no crezco, y no crezco, como un niño berrinchudo. Vamos a ver qué pasa. Ponme allí el esquema. Voy a tratar de explicar esto. Espero que se alcance a distinguir hasta allá atrás. Iglesias que no producen discípulos incondicionales porque sus miembros no quieren crecer, no han definido el ritmo y se han quedado estancados, atorados. Se quedaron siendo niños. El instrumento que Dios quiere usar son los ciudadanos responsables, los líderes, los pastores y los misioneros. Es lo que está hasta arriba. Pero cuando no decidimos crecer, la contribución del ciudadano responsable, lo único que pasa es que está sobrecargado con el ministerio que le han asignado en la iglesia. No sabe cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a cabo. Y se sobrecarga. ¿Qué pasa cuando hay una sobrecarga? Si hablamos de lenguaje de electricidad, una sobrecarga hace que el sistema truene, reviente. Lo mismo le va a pasar a estas personas. ¿Por qué? Dice en la parte de resultados, porque no tienen oportunidades para testificar. ¿Hasta dónde se queda su impacto? La Biblia dice que toda iglesia debe de ser testigo. ¿En dónde? En Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué le pasó a los ciudadanos responsables? ¿Hasta dónde llegaron? Dice allá abajo, ¿sí lo ves? Dice Jerusalén. Se quedaron en su Jerusalén. No pueden dar más allá de esto. Los líderes, ¿qué hacen los líderes? Se la pasan buscando voluntarios y escribiendo planes y planes y planes, estrategias que nunca llevan a la práctica, que nunca las desarrollan, nunca las implementan. Todo se queda en planeación y planeación, pero no hay nada de acción. Mantienen sus ministerios actuales, pero el impacto de esos ministerios es muy poquito. ¿Y sabes qué es lo peor? Esos ministerios se quedan atorados ¿en dónde? ¿Hasta dónde llegaron? Igual se quedaron en la Jerusalén, no pueden avanzar al siguiente nivel. ¿Qué pasa con los pastores cuando las iglesias deciden que no quieren crecer, que no quieren avanzar a la madurez, que solo quieren lechita? También se sobrecargan, pero se sobrecargan en el cuidado pastoral, porque como tiene puros niños, hay que estarlos cuidando, cambiando pañales, metiéndole la teta, limpiando la vomitada. Pero también dice que están sobrecargados resolviendo conflictos. ¿Has ido alguna vez a una guardería, a un jardín de niños? Creo que en esos lugares se pelean más que en las cárceles. Se pelean más que en la secundaria o en la prepa. Los niños de 2 a 3 años de guardería, de primero de preescolar y segundo de preescolar, son tan posesivos que aunque ellos están yendo a una escuela y en la escuela le prestan ahí un lápiz, el niño cree que ese lápiz ese es suyo. Y si otro niño viene y quiere coger el mismo lápiz o la tijera o la plastilina, ¿sabes qué pasa? Le tira una mordida, le jala el pelo, le arranca el chupón. Eso no me lo tienen que contar porque yo lo vi. Yo lo vi. Los pastores se la pasan separando a los niños. No peleen, por favor, ya no peleen. Y mientras está separando a uno, les digo, el otro ya se hizo popó, el otro ya lloró, el otro está trepado corriendo peligro y el otro está chillando porque ya quiere teta. Entonces, es un estrés increíble, es mucho trabajo, pero es un trabajo que no cumple con lo que Dios pensó acerca de la iglesia. ¿Se acuerdan que lo que Dios dijo es: quiero que vayan y hagan discípulos incondicionales por todo el mundo? Los pastores plantan con muchos apuros algunas nuevas iglesias, pero estas nuevas iglesias repiten el patrón de la iglesia mamá, así que no tienen más que puras iglesitas con más y más niños. Por lo tanto, el impacto no es grande, la atención es muy pobre. ¿Y dónde se plantan esas iglesias? ¿Dónde seguimos atorados? Seguimos en Jerusalén. Por último, los misioneros, los que tienen ese llamado, ¿qué pasa con ellos? Siguen orando, siguen esperando y siguen sirviendo, pero de manera local. Y ahí, en vez de misioneros, se convirtieron en guerreros de oración. Su ministerio cambió. Las misiones no son una prioridad para la iglesia. ¿Por qué? Porque como la iglesia está compuesta en su mayoría de puros niños, los niños no tienen visión de compartir. Los niños no tienen deseos de dar de sus recursos, de su tiempo. Al contrario, ellos quieren que les den recursos y que les den tiempo. Son niños gatos. Déjenme les cuento eso rápido, ¿sí? A ver, sí hay chance. Hay un libro por ahí que se llama Teología de Perros y Gatos. Básicamente dice que las iglesias están formadas por dos tipos de personalidades
dentro de la misma. Los que son personalidad perro y los que son personalidad gato. ¿Cómo los distingues? ¿Cómo es que se dividen? El perro dice: me adoptaste como tu mascota, me alimentas, me haces cariños, tú debes de ser Dios por cuanto haces todo eso por mí. Pero los de personalidad gato dicen: tú me adoptaste, tú me alimentas, tú me haces cariños, entonces yo debo de ser Dios porque tú me haces todo eso. Entonces tenemos una iglesia llena de niños gatos, de niños felinos que solo demandan para ellos. Por lo tanto, las misiones no entran en su visión. ¿Y dónde se quedan los futuros misioneros? ¿En dónde están? Seguimos todos amontonados. ¿En dónde? En la Jerusalén. Allí están los ciudadanos responsables, los líderes, los pastores, los misioneros, los jóvenes, los niños felinos y todo el mundo amontonado allí en la Jerusalén, en la iglesia local. No es de extrañar por qué las iglesias locales, la gran mayoría, son un desastre, son un caos. ¿Qué pasa, hermano, si tú decides empezar a crecer? Si tú decides hacerle caso a Dios y vas rumbo a la madurez. Mira cómo cambia el mismo cuadro, cómo cambia cuando la iglesia se decide a crecer. ¿Qué pasa con los ciudadanos responsables? Ellos empiezan a impactar a su comunidad. Los ciudadanos responsables son personas que no tienen llamado al liderazgo de la iglesia, tampoco quieren ser pastores y mucho menos misioneros, pero son hijos de Dios íntegros, que allí en su trabajo, donde Dios los ha puesto, abrazan la visión de Dios y la visión de la iglesia. Por lo tanto, ellos impactan su comunidad y hacen que la iglesia local sea reconocida por el buen testimonio de ellos en toda la comunidad. Allá en tu trabajo, allá en tu vecindario, la gente se da cuenta y dice: este hombre, esta familia son diferentes. La mayoría de las iglesias están compuestas de ciudadanos responsables, porque no todos nos vamos a hacer misiones y no todos Dios los llama a ser pastores y no todos forman parte del liderazgo, pero sí todos pasamos por la etapa de ser ciudadanos responsables. Ellos están trabajando ¿en dónde? En la Jerusalén, como debe de ser, pero eso no quiere decir que su visión no les permita contribuir para las otras áreas. ¿Qué pasa con los líderes? Amplían el impacto de sus ministerios y el liderazgo de relevo. No solo son los líderes de sus ministerios, sino que están entrenando a aquellos que van a ocupar su puesto en un futuro. Tienen visión. Los ministerios en la iglesia local se fortalecen y permiten que puedan algunos empezar a avanzar hacia la otra región. Ya no solo estamos en Jerusalén. ¿Dónde está ahora la iglesia? Está haciendo acto de presencia también en la Judea. Los pastores se encargan de liderar, ¿qué dice allí? El crecimiento de la iglesia. Fíjense bien, en el otro cuadro, el pastor atiende a toda la iglesia, por lo tanto nunca va a tener tiempo suficiente. Aquí el pastor exclusivamente se encarga de ir impulsando el crecimiento, ¿sí? El pastor se apoya en sus líderes y en los ciudadanos responsables para que ellos vayan atendiendo a los que van entrando al proceso del discipulado. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Si siente que se está durmiendo, denle un sorbo a la botella, y si siente que no se le quita el sueño con eso, entonces use la botella y aviéntesela así en la cabeza.
para que termine de despertarse. Por último, los misioneros que en el otro cuadro nada más se la pasaban orando y atorados ahí en Jerusalén, fíjate cómo cambia, amplían el impacto de la iglesia global. Cuando de entre nosotros mismos enviamos a servir en otros lugares a personas de nuestra propia familia, entonces el impacto de nuestra iglesia local se vuelve global. ¿Sí? Porque la gente que recibe al misionero en cualquier lugar va a decir: ¿y tú de dónde vienes? Ah, yo vengo de Dunamis. ¿Dónde está eso? Allá en Piedras Negras. Entonces nuestro círculo de influencia se va ampliando, nos vamos dando a conocer, se plantan nuevas iglesias, pero entre los no alcanzados. Y eso nos lleva ¿hasta dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. Yo les pregunto, ¿cuál cuadro prefieren? ¿El primero o el segundo? ¿Cómo quieren consumir a su pastor? ¿Quieren que me vuelva cambiador de pañales, experto en tetas, en biberones, mamilas, para darles, que les dé sus nalgaditas, que juegue el lobo lobito con ustedes y ahí perdamos el tiempo? ¿O prefieren consumir a su pastor? Pastor, guíenos rumbo al crecimiento. Queremos madurar, queremos hacer la iglesia crecer, guíenos. ¿Qué prefieres? ¿Que Ana siga sirviendo localmente aquí? ¿Que siga haciendo las escuelitas bíblicas generación tras generación tras generación? Hasta que le salgan canas y ande en bastón ahí toda ya anciana. ¿O prefieres que un día hagamos la oración y digamos: Ana, nos vemos en 2, 3 años cuando te den licencia para regresar para unas vacaciones, nada más? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál cuadro prefieres? ¿Cuál te emociona más? El último, come. ¿Recuerdas que mencioné esto en uno de los sermones pasados? ¿Qué preferimos? ¿Que la iglesia esté acumulada, amontonada en un almacén llamado edificio y que de ahí no salga, y donde nada más nos estemos estorbando, molestando, incomodando entre nosotros? ¿O que como la semilla Dios nos tome y empiece a esparcirnos? Algunos en su Jerusalén, otros en su Judea, otros en su Samaria y otros hasta el último de la tierra, pero todos siendo dunamis, todos siendo hijos de Dios, todos siendo una misma familia. Honestamente, me emociona más el segundo cuadro. Prefiero desgastar la segunda parte de mi ministerio. Ya tengo 20 y tantos años pastoreando. Prefiero que la segunda parte de lo que Dios me deje, no sé si van a ser otros 20 y tantos o ya sean menos, pero prefiero gastarlos conduciendo a la iglesia al crecimiento, y ya no quiero cambiar pañales. Discúlpenme. Que me ayuden a cambiar los otros mientras voy dirigiendo el crecimiento. Para los nuevos, si no están entendiendo absolutamente nada, con todo gusto me pueden llamar y les explico, porque este es un lenguaje que estoy usando en sentido figurado, no me malentiendan. Pero a un pastor le emociona más ver que su iglesia cumple con la visión de Cristo antes que con la visión de sus propios miembros, porque los miembros, cada uno tiene su visión de lo que la iglesia debería de ser, pero aquí no estamos para complacerte a ti, estamos para complacerlo a Él, estamos para ajustarnos a la visión de Él.
Y yo debo de ser el primero. Yo como pastor prefiero hacer los ajustes para que esto funcione a quedarme en la comodidad de la rutina que toda iglesia a veces se mete y que le es muy difícil salir. ¿Qué prefieres? ¿Estar aquí acumulándote o prefieres ser esparcido, echado fuera para hacer luz donde hay tinieblas? Hoy es tiempo de que cada creyente sea un discípulo incondicional de Jesús. Cada creyente. ¿Eso te incluye? ¿A quién crees? Te incluye a ti, a Gloria, a Aurora, a Félix, a Arturo, a Esmeralda. Los incluye a todos, no a unos cuantos. Es tiempo, es oportunidad de que la iglesia tenga sus puertas abiertas las 24 horas. Y ustedes dirán, ahora van a empezar a hacer cultos de 24 horas todos los días. No, la iglesia somos tú y yo, no el edificio este. Así que cuando salgamos de aquí, tenemos 7 días para estar trabajando para el Señor. Ayer le comentaba a un grupo de hermanas, le digo, hermanas, ustedes ya están cumpliendo lo que dice la Biblia en el libro de Hechos. ¿Cómo? Les dije, miren, la Biblia dice que en el templo y por las casas todos los días no cesaban de reunirse y de alabar el nombre de Dios. Le digo, ya se vieron el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y mañana domingo se van a volver a ver. ¿No se aburren entre ustedes? Dijeron, no, estamos contentas y queremos más. No, pues qué bueno que se cumpla lo que hacía la iglesia primitiva, que todos los días se miraban, se buscaban, se amaban, pero al mismo tiempo eran luz para el mundo. Lo hacían en el templo, sí, cuando había que ir al templo, ahí se reunían, pero lo hacían también por las casas, y lo hacían en los mercados, y lo hacían en las fiestas, y en las quintas, y donde sea que la iglesia esté, la iglesia está abierta para hacer bendición. ¿Amén? ¿Sí? Que se pongan de pie los que han entendido la predicación de hoy. A ver. Ya no voy a dar más detalles, nada más quiero saber si me logré explicar y si Dios abrió su entendimiento. Ok, todos entendieron, perfecto. Ahora la pregunta es, o la instrucción es la siguiente: siéntense los que no quieren avanzar a la madurez. Los que dicen, yo soy niño y soy niño y soy niño y me quiero quedar siendo niño. Él sí es niño de verdad. Ok, entiendo entonces que si te quedaste de pie, si permaneciste de pie, es porque tú quieres avanzar a la madurez. ¿Amén? ¿Sí? ¿Quién quiere avanzar a la madurez? Si eres un niño, tienes que volverte un joven. Y si eres un joven, tienes que volverte un padre. Y si ya eres un padre, tienes que erigirte como un pastor, como un misionero, como un líder o como un ciudadano responsable. Cualquiera de esos 4 llamados son para ti. Búscalos, persíguelos, no descanses hasta hacerlos tuyos, porque ese es el propósito de Dios para su iglesia. Cuando todos vayamos en esa misma línea, en esa misma dirección, entonces sucederá lo del segundo cuadro. Estaremos en la Jerusalén, en la Judea, en la Samaria y hasta el último de la tierra. Cada quien ejerciendo sus dones, su llamado, sus talentos, pero todos juntos exaltando y levantando el nombre de nuestro Dios y haciendo que su reino se extienda y se engrandezca. Amén. Tómale la mano ahí a tu familiar. No te vayas más allá del familiar, ahí nomás con tu familia.
Agárralo bien fuerte y dile, tú te vas conmigo, no te voy a soltar. Tú y yo vamos a caminar hacia la madurez juntos. Papá, mamá, hijo mayor, hijo menor, agregados. Vamos a avanzar juntos, vamos rumbo a la perfección, vamos hacia adelante, hacia la madurez. Amén. Dios, esta mañana bendecimos tu nombre, gracias por tu palabra, gracias por toda esta serie acerca de la iglesia que nos ha recordado los orígenes, los propósitos, lo que tú tenías en mente, lo que tú visualizaste cuando fundaste la iglesia. Hoy, Señor, reconocemos que nos hemos quedado lejos del modelo, del ejemplo que tú quieres que seamos. Hemos atorado nuestros procesos, nos hemos conformado con llegar a ser niños o jóvenes padres, pero no hemos querido llegar hasta la punta de la cima. Hemos rehuido el compromiso. Algunos que ya hemos llegado hasta ahí quizás no hemos decidido todavía aceptar tu llamado a convertirnos en pastores, en líderes o en misioneros. Pero Señor, se trata de nuevos comienzos, se trata de un reset, se trata de empezar de nuevo. Y hoy, Señor, aquí en Dunamis, 1 de agosto del 2021, queremos decirte, aprieta el botón, empieza de nuevo, hazlo una vez más con nosotros y permítenos, Padre, reanudar nuestro camino y nuestro avance hacia la madurez. Queremos ministrar en esas 4 esferas, no queremos quedarnos acumulados en nuestra Jerusalén. Queremos que tú nos esparzas por Judea, por Samaria y hasta el último de la tierra. Padre, a cada uno de los que están aquí presentes, tú les tienes un llamado particular. Y nuestro mayor gozo aquí en Dunamis será verlos desarrollar ese ministerio para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.